bienvenidos todos. Como siempre, un gusto poder reunirnos para intercambiar punto de vista, para escuchar a expertos en temas de sostenibilidad de las pesquerías. Tenemos hoy día acá, como se ha señalado, a EDF, Environmental Defense Fund, que es una ONG de mucho prestigio a nivel internacional, que además viene trabajando en todo el eje de gestión pesquera en base a derechos, ¿no? Y como saben todos, para nosotros es un tema clave que la asignación de derechos no solo se dé a nivel de la merluza y la anchoveta, que es lo que tenemos en el país, sino que ello pueda extenderse, contemplando todo un menú de posibilidades a otras pesquerías peruanas. Estamos convencidos que para la sostenibilidad de nuestras pesquerías requerimos establecer la asignación de derechos a las otras pesquerías, incluyendo las artesanales, para que los pescadores se empoderen de la gestión y control de sus pesquerías, para alinear los incentivos de los actores en la explotación racional de las pesquerías. Y para eso, pues, en ese contexto es muy relevante el trabajo del EDF y, por supuesto, lo que nos van a exponer nuestros especialistas, La doctora Kleisner y yo estamos encantados hoy día para poder compartir nuevas investigaciones científicas sobre lo que le espera a las pesquerías en el futuro a escala global y también para compartir algunas ideas preliminares sobre lo que va a suceder en esta región a medida que se desarrolle el cambio climático y para poder pensar cómo podemos aprender más sobre este futuro. Entonces, mi tarea, como dijo Ulises, es hacer dos cosas. Primero, voy a hacerles una pequeña presentación del EDF para que puedan entender de dónde venimos, cuál es nuestra perspectiva y cómo evaluamos o cómo consideramos la ciencia como el elemento central de todas nuestras estrategias. Luego les voy a presentar algunas investigaciones publicadas recientemente que se basaron en un nuevo modelo bioeconómico que considera el lado positivo o ventajoso de la biomasa, producción y valor económico a escala global. Y luego la doctora Kleisner va a actualizarles esta información con investigaciones nuevecitas que todavía están siendo revisadas, que incluyen el cambio climático en la ecuación. Y finalmente voy a compartir con ustedes algunas aplicaciones regionales de este nuevo pensamiento. El EDF es una organización global sin fines de lucro, una ONG que trabaja con clima y energía, océanos, salud, ecosistemas, pero nuestra marca, digamos, es encontrar formas que funcionen siempre desde nuestro punto de vista, y estas incluyen sociedades con expertos, científicos, gerentes, personas cuyas vidas y cuya economía están unidas o relacionadas a las soluciones que nosotros presentamos o construimos. Dependemos de la ciencia, esto es central para nuestra misión. Esta lista es de algunos científicos bastante notorios. La doctora Jane Lubchenco, que es vicepresidenta de la Junta, digamos, en los Estados Unidos. Y tener la parte científica bien conformada es clave para nuestra misión. Y esto se aplica en las 4 áreas de programa. La ciencia es crítica para nosotros y para nuestros socios para poder hacer un diagnóstico, para poder crear nuevas soluciones, para entender cuáles son los impulsores, sus impactos en los actores, las personas involucradas y cuánto van a funcionar y cuánto van a persistir en el tiempo estas soluciones. Eso también es importante. Nuestro programa de océanos se concentra casi completamente en la pesca. Pesca marina, y estamos interesados en soluciones. Estamos trabajando en muchas partes del mundo
que no solamente protejan, restauren y mejoren los sistemas oceánicos en el futuro, sino que funcionen para todas las personas que dependen de ellos, con biomasa, resultados ecológicos y empleos y también resultados económicos óptimos. No voy a entrar en detalles en esta diapositiva, pero tenemos más de 20 años de inversión y de construir nuevas herramientas científicas que funcionen en todo el espectro de la información y en particular en la pesca y en los sistemas de gobernanza de pesca en donde la información es limitada. Yo les puedo decir, como muchos de ustedes ya saben, que tenemos dos nuevas respuestas que pueden funcionar en casi cualquier contexto de pesca, desde datos muy básicos hasta datos muy elaborados. Esto está disponible para ustedes en nuestra página web. Este es el Centro de Soluciones de Pesca, donde muchos científicos y economistas se concentran. Esta es una página web que les permite una caja de herramientas de pesca, digamos, un toolkit que informa sobre las lecciones que hemos aprendido con nuestros socios en diferentes partes del mundo y en particular el desempeño del manejo de la pesca basada en derechos, que también se llaman derechos seguros de pesca. También es conocido con ese nombre. Entonces, hoy en día hemos hecho mucho trabajo en Norteamérica, hemos hecho mucho trabajo en Europa, estamos trabajando en diferentes lugares en Centroamérica, en Belice, en Cuba, y estamos empezando a trabajar en Asia también, en China, Japón y en otros lugares. Y estamos aquí este año para empezar nuestro trabajo en Sudamérica, en una de las pescas más importantes que ustedes conocen mejor que nosotros, Chile y Perú. En nuestra experiencia, los derechos seguros de pesca o los derechos de pesca segura ofrecen los mejores beneficios, beneficios mutuos para los ecosistemas, para los pescadores y para la cadena de valor en general. Estas tres fotos representan tres tipos de pesca en las tres costas de los Estados Unidos que han experimentado un resurgimiento como resultado de modelos o manejos de pesca bien diseñados y del uso de pesca segura. Esto es en Nueva Inglaterra, en la costa oeste, en la costa este. Ahora, los derechos de pesca segura se encuentran en 2/3 de la pesca de los Estados Unidos y esta pesca se está recuperando rápidamente de una condición muy mala que sufrió a finales de los años 80 y hasta ahora, digamos, tenemos más de 40 stocks que han sido reconstruidos, no solamente al nivel de pesca excesiva, sino en los niveles normales. Y esto es una tendencia que se ha manifestado desde el año 2000 en todos los Estados Unidos. Ahora, yo les voy a presentar la investigación sobre cómo podría ser la pesca global con un manejo adecuado utilizando los derechos de pesca segura. Hemos creado una base de datos considerando más de 4.000 tipos de pescas, cubriendo 47% del rendimiento global y para cada pesca hemos incluido los retornos y para cada pesca no estudiada la hemos calculado utilizando un algoritmo y este mapa, digamos, con estos puntos representa los resultados de este análisis utilizando el grado de agotamiento en el eje X y la tasa de pesca relativa en la Y y podemos ver los diferentes niveles. Los triángulos muestran la pesca promedio en el mundo. El triángulo, perdón, muestra la pesca promedio que está sobreexplotada, se pesca demasiado y está en condiciones de pesca excesiva. Entonces, ¿qué sucede si todos juntos podemos aplicar un manejo muy fuerte a la pesca global entre ahora hasta el 2050? Lo que descubrimos es que
La oportunidad existe fuertemente, las noticias son buenas y de hecho hay una oportunidad muy buena para el ambiente y para los actores involucrados en la pesca. Sí, hay ciertas desventajas, pero la oportunidad es única. Entonces, aquí tenemos la biomasa y las ganancias y el rendimiento es el tamaño de este círculo. Si el manejo continúa tal como está ahora en la situación normal, digamos, el business as usual, la situación normal, entonces nosotros esperamos que la condición caiga hasta aquí aproximadamente. Pero si se aplica el manejo basado en derechos o el desempeño del manejo basado en derechos se logra en todas las pescas del mundo, entonces estaríamos aquí arriba. Simplemente para hacer una comparación, si utilizamos la tasa máxima de pesca y no los incentivos, entonces estaríamos aquí en el medio. Así que creemos que la mejor oportunidad, que es una tremenda oportunidad, reside en utilizar o en darle a los pescadores y a los armadores la habilidad de manejar el recurso y de utilizar el recurso de tal manera que se den cuenta de este potencial. Y luego en el lado ambiental, porque bueno, EDF es un grupo ambiental. Lo que pasa es que la tendencia al declive a largo plazo es esta. Esta continuaría si seguimos con las cosas como están, pero luego se revierte con controles sobre la tasa de captura y con un manejo basado en derechos. De hecho, la pesca promedio se puede recuperar en 7 a 10 años aproximadamente. Es una gran oportunidad. Pero lo que les dije depende de las condiciones actuales y esto no va a suceder y ustedes lo saben tanto como yo. Entonces, ahora voy a pasarle el micrófono a la doctora Kleisner para que les muestre qué sucede en este modelo bioeconómico cuando el clima es incluido en el factor en la ecuación. Como lo dijo ya Doc, el primer modelo, el inicial, no tenía cuentas las características ambientales que están cambiando, pero sabemos que esos cambios se van a dar. Entonces, nuevamente, decidimos por un modelo global para poder explorar algunos cambios potenciales que podemos ver en la gerencia de las intervenciones o mientras que tengamos que gerenciar ciertas acciones para poder contrarrestar estas características del cambio. La primera pregunta que este modelo nos hace es cuáles son los efectos potenciales para poder potenciar la pesquería, cuáles son los retos para potenciar esta pesquería. Sabemos que las especies están cambiando y que hay nuevas especies que están entrando en juego. Tenemos también los efectos del cambio climático y cómo tenemos que realizar el manejo de las corrientes y cómo éstas afectan a los resultados individuales de cada compañía o actividad pesquera. Como lo dijo ya Doc, esta es una investigación que ha sido publicada, ha sido entregada, enviada. Y hay muchos de nosotros, incluyéndome, que somos coautores de este trabajo, junto con otros colegas de la Universidad de California y Santa Bárbara y otras universidades estatales. En este documento estamos explicando el cambio climático en sus dos dimensiones. La primera, el cambio de la producción pesquera y el siguiente cambio es del rango de especies. Entonces vemos cómo hay cambios de fenómenos pesqueros o de el stock pesquero. Nuestras respuestas de administración es justamente ver el negocio como siempre, verlo como un negocio para el futuro y luego tendríamos que adaptar todo este modelo económico al cambio climático, ya sea por lo que respecta a la adaptación de las especies y los cambios que hay. Para esto tenemos especies que se adaptan naturalmente al cambio climático o también con la firma de acuerdos que previenen el acceso abierto a esas especies.
y esa es la forma como nosotros trabajamos con estos problemas. Les voy a enseñar los resultados de adaptar los cambios de productividad o cambios en el rango o en el stock. Un paso que tomamos para poder llevar a cabo este modelo es que para poder entender cómo es que cambian o cómo van a cambiar las especies en un futuro, utilizamos un modelo que llamamos velocidad climática junto con García Molinos. Editamos este proyecto que se los voy a presentar. Este modelo de velocidad climática se basa en la idea que la temperatura es una forma de predecir muy fuerte dónde es que se encuentran esas especies de peces dentro del mar. Lógicamente hay muchas otras cambios y otras informaciones que vienen también dentro de este cambio de velocidad climática, pero el cambio de ubicación de las especies es lo más radical. Básicamente la idea es que se toma la temperatura de la isoforma y se pronostica cómo va a ser el cambio de las especies en el tiempo. Este modelo ayuda a pronosticar las lluvias y qué tan rápido las especies cambian mientras que se cambian las temperaturas marinas del agua. Hay otras características que también se miden dentro de este modelo que están relacionadas con el cambio climático, como por ejemplo diferentes emisiones de carbono. Cuando tenemos el RCP más cerca a cero, eso nos da un resultado un poco más conservador acerca de la emisión de carbono hidróxido. Pero esto nos dice que eso va a doblar la cantidad de carbono en el futuro. La situación de 6.0, que es el resultado de estas mediciones, lo que muchos científicos sentimos con ese resultado acerca del cambio climático, es que ese va a ser el escenario más probable en un futuro. Los resultados del modelo de velocidad climática los hemos traducido básicamente dentro del área del rango donde la producción, la población de peces estará en el futuro, directamente hacia un cambio de la producción o de la capacidad de desempeño de esa pesca. Entonces, si el área disminuye en el futuro, quiere decir que la productividad de esa área también disminuirá. En este modelo, el modelo que les presentó Doc, donde tenemos pescas individuales. Acá no estamos viendo las especies, estamos hablando de la distribución global de las especies. Tenemos estudiadas alrededor de 900 especies que representan los 3/4 de la captura mundial. En términos de cambios de productividad, tenemos esta información que viene desde estas 900 especies que monitoreamos con nuestro modelo, y este gráfico ilustra las diferencias entre diferentes especies, donde estamos comparando el jurel chileno con el snapper. Acá vemos en diferentes modelos el pargo. Acá tenemos diferentes modelos de comparación de productividad. La línea punteada es el cambio, el porcentaje, el ratio de cambio mundial, global, que vamos a ver en un futuro. No hay un gran cambio muy evidente, pero mucha variabilidad entre ambas especies. En términos de cambios de lluvias, hemos podido explorar cómo es que se distribuyen estas especies y cómo se distribuyen estos rangos. Y vemos también, estamos estudiando también cuáles son las temporadas de crecidas de aguas para poder manejar mejor estas especies según esas estacionalidades. En este modelo podemos ver que hay grandes cambios. Más del 50% de las especies experimentan al menos un cambio en el rango de ubicación. Algunos de ellos dentro del ESZ, otros fuera, pero dentro de aguas poco profundas vemos que hay bastante cambio. Estos modelos climáticos se están proyectando hacia el año 2100, o sea, bastante a largo plazo. En términos de políticas de gerenciación, de manejo, es bastante similar al modelo que ya les presentó Doc. Para las 3 primeras etapas tienen un modelo de exploración idéntica al de modelo de velocidad climática, pero el siguiente es el que mide cuál es la tasa constante de mortalidad
de población marina, y el segundo es el manejo, tratando de ser un poco más, tener más precaución acerca de ese fenómeno de mortandad. Aquí estamos tomando consideración de las economías, tratando de maximizar la rentabilidad versus o en contra de cambios de fenómenos climáticos. Aquí vemos que la tasa de mortandad cambia con la biomasa en marina. Y el nuevo escenario de este modelo está tomando esas adaptaciones, considerando las adaptaciones hacia el cambio climático. Y aquí tenemos el ratio de mortandad pesquera, depende de el agua directamente. Ese modelo ha sido basado en un modelo de excedentes bastante simple, pero vemos que se mantiene manejando esas variables, vemos cómo se puede mantener constante en el tiempo, pero siempre tenemos que considerar una variable de cambio porque eso depende del fenómeno climático también. Como vimos en el modelo anterior, los resultados en términos de biomasa en el futuro, ingresos y captura. Les voy a presentar algunos de los resultados de las mediciones que hemos hecho. Antes que nada, tenemos que ver en dónde estaríamos si es que nos adaptamos o no nos adaptamos en esos cambios climáticos en términos de cambios en la captura y de la biomasa. Y esos círculos muestran los tamaños de la cantidad de ingresos, de rentabilidad. Entonces vemos cómo el no adaptarse representa grandes cambios, problemas para adaptarse versus el cambio de la biomasa, mientras que al adaptarse tenemos diferentes rangos de adaptación, va mucho mejor. La adaptación lógicamente ayuda a la productividad y soporta en nuestra operación, pero según los resultados del modelo, al momento de la que la adaptación es total para cambios de rangos, vemos que los resultados son excelentes para lo que respecta a contrarrestar los cambios de biomasa y de agua y marinos, ¿no? Acá tenemos efectos de gerencia en el eje X, los cambios climáticos, en el eje Y, los cambios gerenciales o de manejo, y acá se ilustran los efectos relativos de la gerencia, que son mucho más fuertes que los mismos efectos climáticos. Eso significa que hay algo que se puede hacer acerca de cómo estas pesqueras van a desempeñarse en un futuro. También hay una diferencia con los colores de los puntos, como pueden ver. El color azul es un incremento en la capacidad de arrastre, mientras que el punto rojo es un decrecimiento de productividad. Entonces pueden ver que los puntos rojos están mucho más cercanos a los efectos climáticos. Entonces, esas son especies que deberíamos de preocuparnos por ellas, porque podemos ver que el cambio climático tiene gran impacto sobre ellas. Algunas de las conclusiones principales de esta publicación son las que haciendo algo ahora, tratando de arreglar la pesquería y los problemas que se están enfrentando ahora, pueden tener un impacto futuro muy fuerte versus los fenómenos climáticos que nos están aquejando. Lo importante es contar con cooperación internacional y políticas puestas en su lugar para poder manejar y controlar esas áreas que aún que no han sido explotadas, porque al no adaptarnos, esto es una reducción de mejorías de productividad e inclusive estamos haciendo daños directos a la biomasa si es que no la consideramos. Los efectos de distribución, que quiere decir los cambios de la población marina en todo el mundo, eso va a ser inevitable. Entonces el desempeño individual de cada pesquera va a depender en el estatus actual de la pesquería de esa zona y el tipo de manejo que se aplica. El día de hoy podemos ver cómo se comparan las pesqueras que están completamente adaptadas a los cambios climáticos versus las otras no, y cómo es que podemos ver los cambios en cuanto a la cantidad de biomasa que se produce o que se captura.
Algo que no les mostré es acerca de los resultados y las características futuras que vamos a tener con los cambios climáticos. Y vemos que hay un escenario muy fuerte de calentamiento global, pero hemos visto mejorías cuando se ha aplicado esta gerencia de la biomasa y de la captura. Ahora, viéndolo a nivel regional, hablando de la corriente del Humboldt, que es increíblemente importante para la pesca mundial, queríamos explorar muchas cosas, particularmente los tipos de especies y cómo interactúan y cómo bajo a un escenario futuro de cambio climático, cómo habrán cambios en la capacidad de captura y productividad para diferentes poblaciones de peces. Entonces queríamos explorar qué tipo de políticas teníamos que producir las máximas para la mayor capacidad de productividad y sostenimiento de esa actividad para minimizar conflictos y aumentar productividad de ingresos, cómo poder enfrentar los cambios de los rangos en toda esta región. Hay muchos retos tratando de modelar un sistema tan complejo. Este es solamente un ejemplo de algunos de los retos. Hay una grande variabilidad oceanográfica, no solamente por el Niño, pero otros efectos como por ejemplo el cambio climático a corto plazo, como el cambio climático a largo plazo también dependen. Los sistemas de afloramiento, esta región es muy productiva a nivel de afloramientos y es el impulsor de mucha pesca, de la pesca más importante de la región. Entonces el impacto del efecto climático en el afloramiento en sí y en la oceanografía de la región es muy importante. Potencialmente van a haber muchos cambios también en los máximos y mínimos, que a cierto grado dicta cuál es la distribución vertical de muchas especies de la región y que también coloca o separa las que son las interacciones entre especies, que especies están siendo comprimidas y por ello son mucho más fáciles de pescar o más difíciles de pescar o más tienen mayor impacto sufren un mayor impacto por estos cambios, esos fenómenos. Eso es en cuanto respecta a las especies y las acciones y como lo dijimos, los cambios a través de el manejo de las fronteras, de los confines, eso también es muy importante, a través de las grandes poblaciones de pescado, como evitamos de que viajen de Perú hacia Chile, por ejemplo, porque potencialmente las aguas chilenas potencialmente son más frías. Y además el afloramiento de tantas especies, sabemos que las especies tienen una fluctuación por lo que respecta a la capacidad de biomasa. Hay especies como anchovetas y sardinas que tienen estas características. Pero viendo los primeros retos en cuanto se refiere a los cambios de la oceanografía, lo que ustedes han podido leer de las investigaciones hechas sobre ese aspecto para esa región. Todos solicitan o requieren de modelos climáticos que tengan resoluciones mayores a nivel global. Entonces el IPCC ha hecho mejorías desde el primer investigación de los 1990. Los modelos RCT de 2.0 a 8.5 ahora tienen una mejor definición, una mejor resolución, llegan hasta 100 kilómetros de profundidad y el mapeo está hecho a nivel global, pero cuando se trabaja regionalmente en un área que tiene una oceanografía tan compleja como la nuestra, todavía no tenemos una resolución. Sin embargo, estamos trabajando con modelos que están dirigidos más hacia la región este de los Estados Unidos. Hay unos modelos desarrollados por NOAA y GFDL que han desarrollado un modelo llamado CM2.5, que es un intento de agregar mayor resolución de 10 kilómetros a 10 kilómetros. Como ven, ha habido un incremento y nos da como resultado una escala muy, muy fina
con muchos mejores resultados y de las características oceanográficas como las del afloramiento o los largos o profundidades de las cadenas montañosas como la de los Andes. Tenemos también mapeados los patrones de vientos y por lo mismo el mapeo de los afloramientos también dentro de este modelo. Entonces, tenemos algunas interacciones importantes de especies en esta región y necesitamos un modelo que considere estas interacciones y diversidad y cambios en la diversidad de las especies. Entonces estamos considerando un modelamiento multiespecies. Hay muchos aquí que han trabajado personalmente en estos modelos y una idea podría ser avanzar en este trabajo haciendo un modelamiento de los potenciales futuros cambios en la distribución y luego modificar los tipos de interacciones que están incluidos en el modelo en cuanto a cómo es que las especies pueden predarse entre sí y el efecto que esto podría tener. En cuanto a, bueno, esto es una ilustración básicamente sobre el cambio de las especies y cómo hemos considerado, visto esto en detalle. Esta es la costa este de los Estados Unidos. Este es la parte del Mid-Atlántico, Carolina del Norte, de donde viene Doug. Y aquí es Boston, donde yo vivo. Este es el Golfo de Maine. Y entonces es una región bastante compleja y nosotros tenemos o hemos tenido muchos datos de pesca demersal, datos de pesca de arrastre que hemos considerado. Acá tenemos 4 especies: bacalao del Atlántico, merluza y otras 2 especies, y estas se encuentran en la parte norte de esta placa nororiental, digamos. Luego, las 2 especies de abajo están distribuidas en un mayor rango. Cuando vemos el periodo histórico del modelo 1980, desde el 90 hasta el 2013, luego podemos ver la distribución de estas especies en el norte, y para estas especies del norte el futuro, esto es de acá 20 o 40 años, el escenario no va a ser tan bueno, digamos. Entonces, no sabemos si van a estar en aguas canadienses en el futuro, donde hay aguas más frías, pero lo que vemos con las especies del sur es que se van hacia el norte con el tiempo. Entonces, esto es Georgia, por ejemplo. El dogfish es el toyo, es la especie el toyo. Y bueno, déjenme ver si es que puedo ver acá un pequeño video que ilustra una de estas especies, el bacalao atlántico. De repente no funciona, pero lo que esto ilustra son estos cambios en el tiempo, digamos, que nos da una idea visual clara para entender cómo la abundancia de especies cambia con el tiempo. En nuestros estudios en la parte nororiente, en la costa nororiente, hemos podido explorar la dimensión humana, cómo es que estos cambios de especies van a afectar a los pescadores y el manejo o las entidades, las autoridades en la región. Estos son algunos de los puertos principales en esta plataforma y podemos ver aquí en el centro la abundancia de peces. Este es un ejemplo de un par simplemente, y cómo van a cambiar, cómo se van a alejar o van a permanecer cerca de esta área en el futuro. También hay dentro de los Estados Unidos diferentes entidades de manejo. Las especies aquí son administradas por un grupo diferente que las especies aquí arriba en el Golfo de Maine. Entonces, esto crea también un problema que tenemos que considerar sobre cómo manejar estas poblaciones de peces a medida que cambian. Y sabemos
que en esta región estamos haciendo mucha investigación. Esto es excelente y es una muy buena, es una región muy rica en cuanto a los estudios que se han realizado, especialmente en las interacciones entre especies y la estructura y el funcionamiento de los sistemas de corriente ascendente. Entonces, a través o a lo largo de la corriente del Humboldt o de la región de la corriente de Humboldt se ha hecho muchísima investigación, así que estamos muy emocionados de poder trabajar con ustedes en esta región para ayudarlos a promover y a mejorar estos estudios que se han hecho y ofrecer o ser un ejemplo para el resto del mundo sobre cómo puede mejorar las pescas en el futuro una buena administración bajo el cambio climático. Entonces, con esto he terminado. Mi dirección de correo electrónico está aquí en caso que quieran escribirme, hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. Mostró una figura de Kobe Bryant sobre distinción mundial de las especies. Entonces nos está mostrando Kobe Bryant que obviamente los stocks a nivel mundial prácticamente existe cierta disminución de población. Entonces yo quería preguntarle cómo es que se determinó, digamos, esa distribución o ese estado de los stocks a nivel mundial. Y lo otro, digamos, que me mostró una figura interesante sobre el manejo basado en derechos. Basado en derechos, digamos que en Estados Unidos ha dado un éxito importantísimo en nuestra otra figura, cómo ha mejorado, digamos, tremendamente la situación de la pesca en Estados Unidos, gracias a la aplicación del manejo basado en derechos. Yo quería comentarles que el primer modelo se ha hecho también en colaboración con el doctor Ray Hilburn de la Universidad de Washington y el mismo grupo que mencionó Kristen de la Universidad de California en Santa Bárbara. Lo que hicimos para cada especie, para cada evaluación de población marina, que está acogida en una base de datos separada, simplemente hicimos una importación de esa data. Más o menos estamos hablando que hemos considerado casi 400 especies, por los otros 4.500 o 4.300 hemos creado logs, inventarios, registros ecológicos, geográficos, que miran la vulnerabilidad de la pesca. Es que no es extrapoleando sus condiciones. Entonces este gráfico, si ustedes regresan y ven el gráfico, pueden ver que los puntos de evaluación de la población están en rojo y los otros son simplemente estimados. Y luego el modelo usa esos inputs completos. Espero que esta información haya sido suficiente para explicarle acerca de ese sistema. Si desea saber algo, me pueden preguntar directamente. La otra pregunta, para responder a la otra pregunta, hemos tenido experiencia en pescadería, desde muy grande, muy pequeña, incluyendo a pequeñas escalas, cerca de la litoral, basada en las comunidades y el Spectrum, en todos los lugares que hemos evaluado en todo el mundo y que hemos registrado en la literatura técnica que publicamos. Es muy importante todos los avances que hemos tenido al aplicar esa seguridad en la pesquería. Digamos que no es la respuesta para todo, pero es una respuesta muy correcta para este contexto. Nosotros estamos estimulando los derechos para la pesca eficiente, ya sea para aquellas comunidades o actividades pesqueras que son manejadas a nivel sectorial en todos los casos, de pequeña y gran escala. Lógicamente habrá muchas excepciones, no es como una bala de plata. Hay mucho trabajo duro todavía para hacer, pero pensamos que al tener actores, socios, familias individuales o grandes empresas como parte del diseño
de este sistema de gerencia de manejo de la pesca es una clave para el éxito a largo plazo. En el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, hay mayor investigación sobre el cambio climático, sobre los fenómenos oceanográficos en general, y especialmente sobre el fenómeno del Niño, cosa que no sucede en el hemisferio sur, concretamente en nuestras costas, ¿no? Donde tenemos menor información y menor investigación sobre estos fenómenos, y especialmente sobre el fenómeno del Niño. El monitoreo que se hace sobre el monitoreo del Niño en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, es mucho más intenso que en el hemisferio sur. Tiene una información mucho más rica y eso permite prever una serie de impactos. ¿Qué posibilidades hay de una mayor colaboración entre las organizaciones científicas y organizaciones como ustedes en Estados Unidos con el Perú? Yo veo que, por ejemplo, nuestra institución científica en estos aspectos, el MARPE, tiene convenios con Francia, inclusive Corea del Sur, pero no veo hace mucho tiempo que haya convenios de investigación, colaboración científica en Estados Unidos, las instituciones científicas, organizaciones como ustedes, con el Perú. ¿Qué posibilidades hay de que esto se concrete en un plazo breve? Por otro lado, nosotros hemos sufrido, como ustedes saben, el fenómeno del niño costero, que ha caído un poco de sorpresa en nuestras instituciones, y justamente esas sorpresas han significado un mayor impacto negativo sobre nuestra sociedad. ¿Qué información tienen ustedes sobre el fenómeno del niño costero? ¿Qué información científica tienen sobre cuáles han sido las causas de este niño tan especial? Gracias. El CM2.6, que es un modelo de alta resolución, es un modelo reciente desarrollado por NOAA y el laboratorio de geofísica, y ellos están muy interesados en que las personas en todo el mundo utilicen ese modelo, especialmente en regiones de corrientes ascendentes, debido a la necesidad de modelos que pueden ayudar a resolver las variables oceanográficas. Entonces, están muy interesados y contentos de compartir ese modelo, y nosotros estamos trabajando con diferentes entidades para formular el MOU, el memorando de acuerdo, para poder trabajar juntos y colaborar en este modelamiento de pesca, y esperamos que esto sea algo que podemos utilizar y que sea útil para el modelamiento que nosotros hacemos. Así que eso es. Y en cuanto a entender el niño o los eventos del niño que han sucedido en la región sur, yo sé que muchos de ustedes pueden hablar mucho más que yo de este tema, pero se han hecho modelos que observan los cambios en los patrones de corriente ascendente. Yo tengo parte de eso en la presentación que de repente no expliqué muy bien, no me detuve en la diapositiva. Este de aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, yo creo que esto se hizo con un modelo de menor resolución. Lo que ilustra esto son cambios en los vientos ascendentes favorables. El viento es muy importante, los cambios potenciales que se pueden dar con cambios en el futuro en cuanto a dónde se encuentra la corriente ascendente dominante. Pero creo que sería muy útil mejorar este trabajo, estudiarlo más, incluso con modelos de mayor resolución, modelos climáticos de mayor resolución. También hay un trabajo que sería muy interesante hacer, y es que nos gustaría hacer, que es comparar las corrientes de California, de la región de California, con la región de la corriente Humboldt en cuanto a la variabilidad natural de los sistemas. Entonces es otro tipo de modelo
Este se llama un Earth System Model, modelo de sistema terrestre, que básicamente considera más factores como los cambios en acidez, y más información oceanográfica con mayor detalle, digamos. Entonces yo creo que con esto podemos avanzar muchísimo para mejorar nuestro entendimiento sobre los efectos del Niño y también potencialmente la frecuencia y la intensidad en el futuro, y de esta manera predecir mejor estos eventos cuando sucedan estos eventos. Esta región tiene excelente ciencia y no solamente en Perú, pero también en Chile. Entonces, nosotros hemos trabajado un poco de tiempo más en Chile. De hecho, Erika está aquí, ella trabaja en nuestro programa de Chile. Y recientemente hemos empezado a trabajar formalmente con la Agencia Científica de Chile y estamos explorando hacer el mismo trabajo con otros países. De esta manera podemos ayudar a las sociedades, a las asociaciones dentro de este país. Lo que sucede aquí afecta al mundo también, entonces tenemos la oportunidad juntos de construir las nuevas cosas, digamos, basándonos en estos inicios que pueden señalar el camino del futuro, digamos. Esto va a requerir que todos nosotros identifiquemos las cosas correctas y luego que encontremos los recursos para invertir en esto. Suena bastante ambicioso, pero yo creo que es muy importante. Excelente la conferencia. Quisiera puntualizar en lo que ustedes, todos sabemos, la capacidad de resiliencia. Creo que ustedes indican que eso por ahí va la solución. Ustedes han hecho una serie de modelos, sobre todo la EDF. Pero no sé si no era parte de la exposición, pero la maricultura o apicultura, tanto acuática como continental, podría potenciar esa resiliencia. Actualmente ustedes saben que en China gran parte del porcentaje de su pesquería está dado por justamente la maricultura y la acuicultura. No sé, como digo, no sé si es parte de la exposición de ustedes, pero me agradaría escuchar cuál es la reflexión que ustedes podrían hacer sobre estos temas. Gracias. Creo que cualquier persona que ve esas estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para lo que es acuicultura proyecta que la pesca salvaje o rústica artesanal está creciendo. Vemos cómo hay una gran explotación y cómo la acuicultura continúa a declinar. Una de las proyecciones es que para el año 2020 la acuicultura a nivel global vaya a pasar momentos muy malos por lo que se refiere a la cantidad de producción. Sí, pero si vemos las cifras verdaderas es algo que ya está sucediendo ahora, simplemente considerando la cantidad de consumo humano. Entonces para el 2014 la pesca producida por acuicultura para consumo humano alcanzó o pasó lo que sería la pesca salvaje o rural para el consumo humano, pero a nivel tradicional lo que es la pesca rústica o abierta, como ustedes saben, es más que nada dirigida para la producción de aceites, con lo que y esto fue lo que logró la explotación de la acuicultura a nivel mundial. Pero todo este incremento se debió básicamente porque la pesca rústica no ahora está siendo utilizada mucho más. Entonces ahora las características de la acuicultura y lo que son estos criaderos se están desvaneciendo. Yo estoy de acuerdo con ustedes porque el futuro requiere cierta clarificación acerca del rol de cada uno de estas actividades, y mucho de este futuro dependerá de lo que se hará en Asia y con la expansión en estas actividades. No quisiera aburrirlos con esto, pero hemos estado trabajando en China y en Japón, Myanmar, Indonesia, Filipinas, y la economía china y la clase media, el poder de adquisición de la clase media para el 2030 va a explotar.
Las mejores proyecciones hechas por el Banco Mundial y por la FAO sugieren que algo como 2/3 de los 5 billones de gente de clase media del mundo van a estar en Asia, y muchas culturas y la forma de comer, culinaria y la acuicultura por resultado va a continuar creciendo, pero si vemos el mundo mundial, China va a ser el absorbedor de esa producción. China está construyendo la oportunidad ya, considerando lo que va a suceder con la corriente de Humboldt y con Perú. Pero la evaluación que tenemos que hacer es tratar de contestar la pregunta que tenemos que mantener ambos, nuestra producción y también el ecosistema para la gente, para el Perú en un largo plazo. Hay mucho que hay que hacer, mucho por hacer. Nosotros trabajamos intensivamente en acuicultura por los últimos 10 años. Como les comenté, nosotros escogimos concentrarnos en la pesca salvaje abierta, pero ahora estamos reexaminando regresar a la acuicultura y cómo es que interactúa con la pesca salvaje, y es probablemente que eso también, ese estudio nos dé como resultado una pieza de la solución. Tal vez podamos obtener la respuesta correcta para Perú e incrementar el sistema de acuicultivo aquí en Perú, pero nos gustaría aprender mucho más de esta actividad y explorar las soluciones en conjunto. La harina de pescado es un factor fundamental en el futuro de la pesquería y la acuicultura peruana, porque le abre al Perú la oportunidad de trabajar con especies que no son filtrantes o filtradoras, como la concha de abanico, por ejemplo, que es una acuicultura que no desarrollada en la costa peruana. Con la harina de pescado, trabajar con los carnívoros y con esos omnívoros. Y está el otro factor, que es el factor de la resiliencia, donde nosotros aquí en Perú, a priori, porque no hay una gran cantidad de estudios, y esto tiene también una explicación, y es que la Ley General de Pesca en el Perú indica que la INARPE es la directora de investigación, pero no es la única. También las universidades podrían hacer este trabajo de investigación, aunque no lo realizan a fondo, pero ambos ambientes académicos están en capacidad, o biológicos están en capacidad de poderlo hacer. Y en el Perú en particular tenemos universidades nacionales que enseñan ciencias de pesca y de agricultura en prácticamente toda la costa peruana. Existen más de 15 universidades que forman profesionales en esta línea. Entonces, sumando un poquito esto y lo que sabemos a priori, también sabemos a priori que la biodiversidad costera es gigantesca en el Perú, es algo realmente sorprendente. Y hay algunas especies que tienen características especiales. Hay los extremos, como por ejemplo la chita, o la corvina, o el guau, o los meros, que son los serráneos. Son especies costeras de las que normalmente el pescador artesanal ha hecho usufructo, y al hacer usufructo, digamos, ha abastecido al agricultor local. Muchos de ellos tienen una capacidad de resiliencia sumamente particular, en el caso de la chita, por ejemplo. Como digo, a priori, porque no hay estudios completos de esto. Entonces, podrían significar ser especies objetivos, que de hecho la Sociedad Nacional de Pesquería, con su programa de ceviche, está tratando de colaborar con el Consejo de Pesca y de investigación de estas especies, porque pueden llevarnos al desarrollo de una agricultura futura. Y es más, precisamente la capacidad de resiliencia de la chita, por ejemplo, ha hecho que el IMAPE investigue muchísimo en el tema de agricultura y haya logrado enfrentar su ciclo de vida. Entonces, la biodiversidad es la parte que me preocupa a mí, y la parte en la cual no siento que encajan algunos modelos de la pesquería, y pienso que se necesitan algunas adaptaciones. ¿Cómo, con el conocimiento que ustedes tienen, podríamos realizar esas adaptaciones, y con este pequeño resumen que he hecho, para no ser tan extenso el tema, englobarnos en este concepto? Bueno, hay muchas respuestas que dar. Y bueno, nos gustaría aprender más de acuicultura y hablar con usted sobre cómo interactúan las cosas. Pero voy a hacer una observación rápida, y esta es que, tal como en cualquier otra actividad humana, se puede proceder de cierta manera que sea buena y saludable y productiva o no.
hay todo un espectro de opciones. Entonces, identificar las mejores prácticas y las nuevas innovaciones para poder sacarle provecho, digamos, a la acuicultura sin dañar a las personas o a los recursos, es clave, va a ser muy clave y la respuesta ahí va a ser diferente. Hay cosas muy buenas que no importa cómo se sientan sobre la pesca de salmón en Chile, pero hay muchas cosas buenas que están saliendo de ahí, en donde están utilizando o suplementando el alimento para sacar lo mejor de los peces, digamos. Entonces, tenemos que entender este futuro. En el lado de la diversidad, sí, por el lado de la diversidad nos importa no solamente los animales mismos, sino la resiliencia, la resistencia, la robustez del ecosistema, de los ecosistemas que tienen que sostener la producción de peces y las personas que dependen de ella. No puedo hablarles sobre los resultados del modelo porque no han sido presentados todavía, pero nuestros colegas en la Universidad de California en Santa Bárbara han visto los modelos que nosotros hemos presentado y ellos se han preguntado qué va a pasar con las especies raras protegidas del mundo si es que hacemos coincidir el nivel de pesca y el resultado de la biodiversidad. Las noticias son buenas, no está completo el estudio, pero las noticias son buenas. Y bueno, ya voy a hacer trampa y les voy a contar. Es tal vez más de la mitad, 60% de las especies protegidas que están en esta lista de la Convención Internacional de Especies en Peligro tienen una amenaza menor a causa de la pesca sostenible que ha mantenido la pesca a niveles objetivos. Hay una manera correcta de decir esto, es lo que quiero decir. Así que, por favor, ¿qué cosa piensa usted que nos depara el futuro y cómo entra en juego la acuicultura? Nosotros sabemos que del lugar que importamos las ovas embrionadas para trabajar acá en el Perú o inclusive en ciertas etapas en Chile es de Estados Unidos. Entonces mi pregunta va en eso. ¿Cómo afecta el cambio climático en la producción intensiva de truchas vía el uso de jaulas flotantes en el mar? Bueno, sí, está bien. Podemos responder de cualquier manera. Yo creo que la respuesta es que depende, y depende de la sensibilidad de la especie hacia los cambios de temperatura, pero también otras cosas como el oxígeno en el contexto en donde se realiza esta acuicultura. Si ustedes tienen una óptima producción, un nivel óptimo de producción, en el caso de trucha o salmón, hay diferentes óptimas, digamos, de temperatura, de oxígeno, de pH, acidez, y se considera el espacio en donde estos parámetros físicos se optimizan. En cuánta agua se va a dar esto, y probablemente van a ver, como la doctora Kleisner dijo, un cambio en la capacidad potencial máxima dentro de esas aguas. Pero ¿cuál va a ser? No lo sé. Yo me imagino que agua más caliente, menor capacidad de oxígeno, menor todo, menor productividad, máxima de productividad asociada con cada una de ellos. Pero eso es una suposición. Yo no soy fisiólogo. Voy a agregar simplemente que nosotros no hemos incluido ninguna especie de agua dulce en los estudios que hemos mencionado, solamente especies marinas. Pero como Doug mencionó, estamos interesados en estudiar la acuicultura y su interacción con la pesca salvaje. Es una excelente pregunta que podríamos explorar más adelante, utilizando diferentes modelos climáticos también que nos pueden ayudar a entender estas interacciones entre el oxígeno, el pH, el calentamiento, las condiciones de agua más caliente y el efecto sobre los huevos. Y luego
podría haber un efecto de cascada sobre enfermedades, parásitos, cosas por el estilo. Así que yo creo que vamos a estudiar esto. Aprecio que hayas mencionado sobre el agua dulce porque normalmente no hablamos de esto. Hay literatura técnica que aplica esto a la pesca de agua dulce también. Por eso es que son tan importantes como en el Amazonas, en Bangladesh, en India, en la China, en África, en lugares así, los mismos tipos y la misma respuesta basada en ciencia, pero basada en incentivos también. También se aplican y se realizan muy bien. Entonces, si estos números que les hemos dado se amplían para incluir la pesca de agua dulce, serían mucho más altos. Si incluyen todos los la pesca o la captura ilegal, no reportada, no informada, también serían más altos. Tenemos que considerar todo esto. Este es un estimado, un cálculo conservador el que les estamos dando. Gracias.